De Ángel Urraza, número 904. Colonia del Valle. Código postal 03100. Delegación Benito Juárez. Ciudad de México. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESUCHA. ESK. UCHA. Escucha radio, escucha radio, escucha radio. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. www.escucharadio.com.mx. Escucha radio. Imagina lo que escuchas. No es cuestión de género. Es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio. Simplemente lo mejor. ¿Buscas el turismo, la gastronomía, la cultura, el arte? Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Un programa que se transmite a través de Escucha Radio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a ver los dichos mexicanos, qué son, cuándo surgen, por qué hablamos de esa manera de parafrasear, de refranes, pero que va más profundo. Inclusive, bueno, nuevos dichos también. Y para ello nos acompaña, pues nada más y nada menos que la doctora Amalia Sánchez Amaya. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Y sobre todo, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera, bueno, que México en tu vida se une a la pena que embarga al pueblo de Nochistlán por la muerte, por el sensible fallecimiento de don Enrique Reyes, quien fuera cronista de este pueblo, pues por más de 20 años. Déjenme decirles que un cronista es el que lleva la historia de un pueblo desde que inició el pueblo, ¿no? Y este pueblo, bueno, pues está en Zacatecas y justamente era lo que se le llamaba la primera Guadalajara. Ya hablaremos de ello en su momento. Y bueno, pues les mandamos un abrazo a toda la familia Reyes Durán y por supuesto al pueblo de Nochistlán, que en este momento pues todo el pueblo se encuentra de luto por esta pérdida. Doctora, vamos a comenzar nuestro programa. Vamos a iniciar con estos dichos. ¿Cuándo surgen? ¿Por qué se dan? ¿Qué pasa con los dichos? Bueno, si me permiten, me gustaría empezar definiendo estos refranes, digamos. Aunque parezca raro y aunque parezca extraño, tienen su propia disciplina que los estudia y que los investiga. ¿Por qué? Esta rama, digamos, de la lingüística se llama paremiología y se dedica precisamente a estudiar los dichos, refranes, adagios que llevan alguna enseñanza, como es el caso de nuestros refranes y dichos mexicanos. Porque paremia viene de refrán o de proverbio. Y son enunciados, digamos, son afirmaciones que surgen de la sabiduría popular. No están basados, evidentemente, en ninguna ciencia ni en ninguna ley, sino simplemente que son producto de la experiencia de las personas que deciden aportarlas y que deciden legarlas, digamos, a primero sus conocidos y cómo éstas se van extendiendo y van trascendiendo en algunos casos siglos, regiones, continentes. Claro. Ahora bien, ¿qué tipo de dichos hay? Sé que estos dichos han surgido pues prácticamente desde la época de la conquista, ¿no? O sea, se habla de esta manera como parafrasear y que en aquella época pues eran las personas estas que iban dando como las notas, hablando en refranes o en prosas de alguna forma. Así es. Fíjate que es curioso, para nosotros es muy cotidiano, digamos, hablar con refranes, pero eso tiene una larga historia, una larga tradición. Ya encontramos en su formato impreso, digamos, ya plasmados en papel, que desde el siglo XV, la primera mención que se hace es que don Íñigo López en el siglo XV en España se dedicó a recopilar todos estos refranes, bueno, todos los que él conocía, y los publica bajo el título de dichos o refranes
que cuentan las viejas, fíjate, las mujeres son las que transmiten, frente al fuego. Unos años después, otro personaje, digamos, Pedro Vallés en Zaragoza, publica otra serie de refranes y logra recopilar cerca de 4.300 refranes. O sea, aquí estamos hablando de una considerable cantidad, sobre todo teniendo en cuenta, pues, la población, digamos, tan limitada, tan pequeña que había. Es posible suponer que estos refranes pasan a América con los conquistadores españoles, pero parece ser que también había refranes entre los prehispánicos. Se han encontrado algunos refranes, por ejemplo, en el área maya o en Teotihuacán, bastante curiosos, sobre todo porque parece ser que de esta época data ese famoso refrán de no se puede chiflar y comer pinole, por ejemplo. Uh-huh. Y del área de Yucatán. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa chiflar y no comer pinole? Que no puedes hacer dos cosas bien al mismo tiempo. O sea, tienes que dedicar tu atención, tu concentración, tu energía a una de las dos cosas. Pero si pretendes hacer dos cosas al mismo tiempo, alguna va a salir demeritada. Entonces, sí es curioso cómo se juntan estas dos tradiciones, la española y la indígena, en este sentido de los refranes. Como te digo, también se han encontrado refranes mayas, sobre todo, mientras espera que madure bien el aguacate, se pudre. Y esto sigue siendo vigente porque ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, no guardamos ese vestido especial o esa vajilla especial para la mejor ocasión y para, no sé, la graduación de la hija o la boda y demás? Y resulta que nunca la disfrutamos. Y se echa a perder la vajilla o el vestido esperando aquella ocasión especial para poder utilizarla, para poder disfrutarla. Entonces, de alguna manera, estas dos tradiciones, tanto la española como la indígena, se unen y además de los refranes que ya venían de España, pues se unen con los refranes mesoamericanos prehispánicos y surgen, digamos, otra nueva como generación de refranes. Estos refranes, como te comentaba, son sabiduría popular. Algunos los consideran la quinta esencia de la sabiduría. De hecho, los aplican a su vida diaria, incluso para la formación o educación de sus hijos. Bueno, creo que todos hemos escuchado de nuestras madres, al que madruga Dios lo ayuda. O sea, hay que levantarse temprano y empezar a trabajar. Entonces, para ellos se convierte en una forma casi de vida, de enseñanza, de transmisión de conocimientos, basada exclusivamente en la experiencia. Entonces, tenemos por una parte que los refranes son estas moralejas, digamos, o estas enseñanzas morales. Y que si bien están emparentados con los dichos, por ejemplo, con los dichos mexicanos tienen una aceptación, digamos, más limitada, porque los refranes son dinámicos, se actualizan, trascienden fronteras, se adaptan a las circunstancias, se modifican, digamos, de acuerdo a la época, al lugar y sobre todo a un grupo determinado de personas, que no parece ser el caso de los dichos. Por ejemplo, aunque los refranes siguen permaneciendo vivos y latentes en nuestra cultura, sí es increíble, digamos, que algunos de estos refranes, pues, ya no son comprendidos o interpretados a cabalidad por las nuevas generaciones, porque ya no les dicen nada, ya no les son cercanos. Por ejemplo, un dicho que se decía mucho entre las monjas cocineras en la Nueva España era Dios anda entre los pucheros, que se atribuye a Sor Teresa de Ávila. O sea, si se lo decimos a un joven o una joven, pues como que no le encuentra mucho significado, no encuentra esa interpretación, que finalmente es, bueno, Dios se encuentra en todas partes, no solamente en el templo o en las cosas sobrenaturales, sino en las cosas más sencillas, más ordinarias. Dios está también ahí, pero que necesitaríamos explicitárselo para que lo pudiera comprender. Y al mismo tiempo, los mismos refranes que ahora han surgido por la tecnología y demás, pues ya no serían entendibles, digamos, ya no digamos en un siglo XVI, en un siglo XIX, o a lo mejor a principios del siglo XX. Si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Claro. De hecho, Hugo Corzo, a quien le mandamos un saludo, dice, nadie sabe lo que trae el costal salvo el que lo va cargando. Y dice que es cuando este dicho se dice
o significa o lo que trae atrás es que cuando la situación te pone siempre en el mismo lugar, como si fuera Edipo en tragedia griega, donde paradójicamente lo que haces es justo lo que te lleva a eso de lo que te escapas. Ni modo, de todos modos, Juan te llama. Claro, claro. Es esta sabiduría de que nadie sabe por qué reaccionas de tal o cual manera, sino solamente tú que has vivido esa experiencia y que reaccionas de manera diferente, digamos, al resto. Y fíjate que qué bueno que mencionaron este refrán, porque ese incluso ha sufrido algunas modificaciones. Si notas, nadie sabe lo que pesa el muerto más que el que lo va cargando. Claro. Los refranes también son dinámicos, se modifican, se adaptan, se actualizan. Ese refrán también tan viejo de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, como diciendo aquel que se descuida, pues se puede caer, puede tropezar, puede tener ciertos obstáculos si no te preparas, y que se ha modificado que camarón que se duerme amanece de botana. Exactamente, exactamente. Sí, son una serie de palabras, de dichos que inclusive, bueno, déjenme decirles que hay libros enteros al respecto de estos, ¿no? De estos dichos, de estos estribillos, de estas maneras de hablar. Y bueno, también la forma de hablar de nosotros los mexicanos es como muy particular. Estos dichos no en todo el mundo se entienden aun cuando se traduzcan, ¿no? Sí, no alcanzan a ser comprendidos cabalmente. Porque obviamente, pues en nuestro idioma acostumbran ser como especies de refranes que tienen cierta rima. Uh-huh. Aunque, bueno, no siempre se cumple, pero generalmente, sobre todo para poder ser recordado. ¿Quién nos recuerda a este personaje, digamos, de Roberto Gómez Bolaños? Que su gracia, digamos, era que quería aplicar los refranes a todo y que el 80% de las ocasiones se le olvidaba la mitad del refrán. Entonces quedaba inconclusa esa enseñanza que buscaba transmitir. Pero si bien podemos argumentar, digamos, que los refranes no sirven precisamente para eso, para sustentar alguna afirmación, o sea, cuando estamos tratando de enseñar al niño y el niño por alguna razón no aprende, entonces utilizamos los refranes porque son más comprensibles, digamos, para el niño. ¿Por qué nos gustan tanto los refranes? Porque son graciosos, porque nos transmiten alguna enseñanza de una forma divertida, graciosa, incluso sutil, cosas que a lo mejor podrían considerarse como crítica o como alguna, no sé, alguna forma de ofensa. Por medio de los refranes logramos transmitir esa información sin que resulte ofensiva a la otra persona. Entonces, para nosotros son prácticamente de habla diaria. Y llegamos al punto en que la mayoría de las personas consideran los refranes como verdad absoluta. Exactamente, exactamente. Quiero mandar un saludo a Roberto Portillo Benítez, a Lupita Cosme, a Emilio Díaz Beltrán. Y bueno, también nos comentan que esta parte de los refranes están casi, por ejemplo, en otro idioma también. Me refieren, por ejemplo, a... Dice el italiano, no sé si pronuncia así porque la verdad es que yo no sé italiano, pero li casca l'asino, ¿no? Dice el italiano que significa literalmente ahí tropieza el asno. Exacto. ¿No? Tendríamos que entender esa cultura para poder darle un significado. La interpretación que podríamos darle desde aquí de nuestra cultura, pues a lo mejor no es la que se busca transmitir. Así es, exactamente, exactamente. Y también estos refranes, bueno, pues, por ejemplo, uno que dice cuando alguien le clava la espada o hiere a alguien, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. Claro, quiere decir que la forma de vida que tú has llevado es lo que finalmente te va a llevar a la muerte. Si has llevado una vida, pues, de violencia, de agresión, lo más probable es que mueras de esta manera. Pero retomando un poco lo que decías de que estos refranes que para nosotros son como graciosos, populares, de nuestra, forman parte. Díganme, ¿quién el día de hoy no ha dicho un refrán? O sea, sí, claro, todos yo los creo que todos. en algún momento. Bueno, pues estos refranes que no son tan cotidianos, tan cercanos, han merecido muchos estudios. De hecho, el más reciente
La UAM, digo, para aquí, para los mexicanos conocemos muy bien que es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Así llevó a es. cabo un estudio sobre los refranes, precisamente. A las personas que estudian los refranes se les llama refranólogos. Y hizo, bueno, distribuyó un cuestionario, se aplicó a cientos de personas, bueno, a cientos de sus estudiantes de ciencias sociales, para determinar si estos refranes que han estado con nosotros durante los últimos 400, 500, 600 años, todavía tenían futuro. Es decir, si se iban a transmitir a las siguientes generaciones. Y los resultados realmente a mí me sorprendieron muchísimo. Primero Wow. porque además, estudiantes de ciencias sociales, de lingüística, que uno pensaría que están como más alejados de estas consejas populares, que están más basadas en lo que se cree y no lo que es en realidad, que estarían más apartados de estos refranes, y resulta que fue sorprendente la respuesta de estos estudiantes. Primero porque todos los utilizan y creen que van a seguir utilizándose por lo menos en el mediano plazo. Segundo, cuando les preguntaron de quién habían aprendido estos refranes, de la madre. En primer lugar de la madre, en segundo lugar del padre y en último lugar de la abuela. Y luego ya vienen, bueno, la escuela, los amigos, etcétera. Pero que a la primera que le escuchan decir estos refranes es a la madre. Y la edad también me sorprendió de alguna manera, porque parece ser que los niños entre los 8 y 10 años es cuando empiezan a escuchar estos refranes y los hacen propios. Y Claro. luego ya salen a la calle y empiezan a engrandecer, digamos, este cúmulo de sabiduría, entre comillas. Pero sí son datos, digamos, que a mí me admiraron, me sorprendieron y me dejaron más tranquila, porque, bueno, quiere decir que podemos seguir utilizando los refranes y que nos vamos a poder seguir entendiendo. Cuando Claro, los por supuesto. jóvenes pierden esta capacidad, digamos, de entender por medio de refranes, estamos perdiendo parte de nuestra cultura, de lo que nos Así es. hace único. Claro. Estamos conversando con la doctora Amalia Sánchez y bueno, el tema de hoy es refranes mexicanos para quien se va conectando. Y déjenme decirles que los mexicanos tenemos refranes para toda la ocasión. Para cualquier ocasión tenemos un refrán. Es como nuestra manera jocosa de hablar, ¿no? Quien lo entiende, yo creo que la gran mayoría entendemos, ¿no? Los refranes o tratamos de saber qué es lo que está diciendo. Y bueno, también nos dice María que son experiencias, recelos maliciosos o agudezas populares, pero siempre con un espíritu o toque de enseñanza. O sea, que el refrán traemos atrás, ¿no? O sea, hay una manera cortita de hablar, pero dice mucho. Exacto. Como te digo, hay cualquier cantidad de refranes, o sea, miles de ellos. Y de alguna manera lo que quiero transmitir es que más allá de que sea una sabiduría popular, que acostumbran muchas veces las madres para educar o para transmitir una enseñanza a sus hijos, hay de todos los tipos. O sea, si quieres, podemos empezar precisamente con estos refranes, algunos ejemplos nada más, porque sería larguísimo, nos podríamos pasar aquí toda la tarde, noche y no acabaríamos, porque No, además estoy bueno. segura que tus Sí, doctora, dígame. audiencias empezarían a llamar diciendo, les faltó tal, o en mi tierra se acostumbra tal, y bueno, sería realmente una experiencia, yo creo que muy gratificante recordar esos refranes, pero podríamos iniciar, si quieres, con estos precisamente, que son los... Con el de lengua me como un taco. ¿Bien? ¿No? Muy bien. Doctora, pues hay más de 1000 refranes en México. Empecemos pues con algunos, ¿no? Y también algunos viejos y algunos nuevos refranes. Sí. Hay refranes de todo, como les decía, doctora, ¿cómo trae? Pues fíjate que curiosamente los refranes son tan generosos que permiten incluso frases que de alguna manera se convirtieron célebres y que el pueblo, sin saber muchas veces quién la dijo, quién la pronunció, los hace propio. Ya, algunos de poesías, por ejemplo, hay aves que cruzan el pantano y no se manchan, que también ya lo utilizamos. No importa si sabemos el autor, no importa si sabemos de qué poesía provienen, sino que nos sirve para la circunstancia, nos sirve para apuntalar o para reafirmar alguna afirmación y lo utilizamos indistintamente.
Entre los más comunes, digamos, o los que yo encontré más comunes, sobre todo para esta de la formación de los niños y demás, son precisamente ese de al que madruga Dios le ayuda. Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, cuando el niño empieza a tener como malas compañías o malos amiguitos, la mamá trata de apartarlo precisamente porque teme que la sociedad lo catalogue de acuerdo a esas amistades y no de acuerdo a lo que el niño en realidad es, ¿no? Entonces, como les digo, hay diferentes tipos de refranes, de comida, de política, de negocios. Estos que les comentaba, por ejemplo, sobre las mujeres, sobre el amor. ¿Por qué no vamos diciendo los dichos? Por ejemplo, hasta lo que no comes te hace daño, ¿no? Esta parte del que critica, o sea, está ahí metido en el chisme, ¿no? El quejumbroso. El quejumbroso por excelencia. ¿No? Este hueso es duro de roer, ¿no? O sea, estos refranes. Ya que lo sacaste a colación, si quieres empezamos con los de la comida. A bailar, comer y gozar, que el mundo se va a acabar. O sea, de gordos y dragones está lleno el panteón. Lleno los panteones. Panza llena, corazón contento. El camino más corto al corazón de un hombre es el estómago. Este arroz ya se coció. Donde quiera se cuecen habas. Y uno que a mí particularmente me encanta de Puebla es 4 guisos come el poblano. Cerdo, marrano, lechón y puerco. Claro. Me encantó, me encantó. Y, agua que no has de beber, déjala correr. Déjala correr. Entonces, de comida tenemos cualquier cantidad. De hecho, hay incluso algunos dichos para preparar tamales, que acompañan a las cocineras y demás, como este de Dios anda entre los pucheros. Pero cuando se trata de comida, como es una actividad tan cotidiana, se junta precisamente con estos dichos populares. Yo creo que todos hemos escuchado y con sus diferentes manifestaciones o acepciones de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. Y les podemos dar diferentes. ¿Sí? Claro, a darle que es mole de olla, ¿no? Hacer las cosas de buena manera, con un buen ánimo, ¿no? Claro, siempre con entusiasmo, con ilusión, con ganas, pero siempre implícito como esta parte de hay que trabajar para obtener las cosas. O sea, que difícilmente se van a dar si no lo tienes bien trabajado, bien estudiado. Al nopal solo se le arrima cuando tienes tunas. Sí. Al nopal solo se le arrima cuando tienes tunas, ¿no? Sí, como te digo, todos estos refranes de alguna manera tratan de transmitir esta sabiduría, pero son más comprensibles para los niños. Al mal tiempo, buena cara. El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice. O sea, como tratando de transmitir las madres a los niños esta parte, aunque también hay unos refranes que, como decía, son como muy lapidarios, son como anticipando el futuro, y que no hay escapatoria para este destino, para este azar. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas, como diciendo, si tú naciste de esta manera, ya olvídate, vas a tener que seguir haciéndolo toda tu vida. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. O sea, puedes hacer todo lo que quieras para modificar tu ser, para vestirte de otra manera, pero finalmente vas a hacer lo que ya eres. Al que nace pa' maceta, no pasa del corredor. O sea, y es también un poco cuestionar, digamos, que por mucho que te esfuerces, que por mucho que trabajes, pues a lo mejor no tienes habilidades para hacer esas cosas grandiosas y que debes conformarte con tu destino. De alguna manera debes aprender a ser feliz con él, ¿no? Y uno también... Para luego es tarde. Exacto. Y uno de los que me gusta tal vez por mi edad, confieso, es como te ves, me vi. Como me veo, te verás. O sea, te digo, son muy lapidarios, son muy tajantes en cuanto a las afirmaciones. De pronto, sí, a los jóvenes como que se ponen a pensar y dicen, pues sí, tiene razón. Claro, claro. En cuanto a los del amor, bueno, pues aquí sí hay una variedad infinita de cada oveja con su pareja, más vale solo que mal acompañado, manos frías, corazón ardiente, afortunado en el juego, desafortunado en el amor,
Dios los cría y ellos se juntan, ojos que no ven, corazón que no siente. Doctora, me preguntan que si los dichos y los piropos es lo mismo. Los piropos surgen también de esta forma de refranes. Son de alguna manera más recientes. ¿Por qué? Porque recordemos que los hombres no podían decir frases, digamos, atrevidas a las mujeres. De hecho, desde la España medieval era prohibido que los hombres se acercasen o hablasen con las mujeres cuando éstas estaban solas. Entonces, decirle un piropo o decirle un halago a una mujer, pues sí podría considerarse incluso un delito. Durante toda la colonia en la Nueva España, pues no se acostumbraba, digamos, que los chicos o se acercaran a las chicas para hablarles, para decirles algún piropo, porque era mal visto. Va a ser hasta el romanticismo del siglo XIX en que ya las mujeres empiezan a salir, digamos, a la calle, sin las chaperonas, sin las tías, etcétera, que ya se puede dar esta costumbre, digamos, de poder halagar a una mujer, obviamente de una manera muy respetuosa, muy gentil, muy considerada, y estos desafortunadamente pues han ido como degenerando y cada vez han sido como más subidos de tono. Realizando precisamente la investigación para este programa me encontré con algunos francamente groseros, ordinarios, bruscos, y que desafortunadamente pues ya empiezan a permear entre, claro, entre la sociedad. Pero sí se puede considerar que aquellos halagos o aquellos piropos para las mujeres que siempre conservan esta parte respetuosa son parte o surgen de los refranes. Ok, ya. Bueno, también quiero mandar un saludo a Gerardo Jiménez que nos está escuchando, a Mayra Mayén que nos está también escuchando, a Ernesto Ontiveros, muchísimas gracias por escucharnos. Y bueno, esta parte de parafrasear nos pregunta Sara que bueno, también nos escuchan desde Australia, o sea, imagínate, gente que se unió al programa, ¿no? En esta parte de parafrasear y dice que extraña mucho hablar en refranes, que en Australia no se habla de esa manera, que bueno, ellos tienen como idioms, ¿no? O sea, yo creo que no sé si sea lo mismo, pero pues también ella nos manda uno que dice, a falta de tortilla, pan, a falta de sal, tesquite, ¿no? Entonces, es esta parte de irnos adaptando a las circunstancias también, ¿no? O sea, cómo nos vamos haciendo esto. Y también nos dice uno que le decía mucho su abuelo, que era, cuando te caen limones, haz limonada. Limonada, exacto. Exacto. Como aprovecha, ¿no?, lo que tiene, o sea, no te quejes. Toma lo que te dé el destino y sácale jugo, literalmente, sácale jugo a los limones. Entonces, a mí sí me sorprendió este estudio porque yo pensaba que eran cosas como de personas de más edad que recurrían a los refranes precisamente para aderezar o para hacer simpática el habla popular, pero parece ser que están todavía muy presentes entre los jóvenes y que incluso han surgido nuevos refranes, digamos, por ejemplo, en el área de los políticos. Okay. El mexicano es casi un deporte nacional quejarse de los políticos, de la política, de lo que pasa. Pues también los políticos tienen sus propios refranes, ¿no? Los políticos son como el ombligo, en el centro de todo y no sirven para nada. Ok. Un político pobre es un pobre político. Y una frase que se dijo hace algunos años, que ya perdimos casi la memoria de quién la dijo, bueno, sí conservamos de alguna manera, pero que pues ha pasado también al hablar popular. Ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Claro, o sea, quién sabe. Exacto. Puede ser que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Claro. También hay refranes para la adversidad, ¿no? Acá tropezando y allá cayendo, vamos viviendo. Sí, incluso, bueno, como te digo, se han modificado con el tiempo, pero por ejemplo, para todo mal mezcal, para todo bien también. Que al principio era para todo mal tamal y para todo bien también. Entonces se van adaptando, o sea, si por decir algo, en alguna población no hay mezcal, como es el caso de Oaxaca, que hay mucho mezcal, a lo mejor en el norte, en vez de decir mezcal, dicen tamal. Se adaptan a las circunstancias. Doctora, ¿y los dichos también se regionalizan en México? Sí, claro. ¿O los entendemos en diferente parte del mundo, como sea? Sí, lo que pasa es que para que sea comprensible el refrán, tiene que tener un código que sea compartido por cierto número de personas.
sea, es una experiencia compartida. No sé si lo han notado, pero, por ejemplo, cuando hay una familia o un grupo de amigos que conviven muy frecuentemente, se dan cierto tipo de experiencia, y entonces cuando uno de ellos menciona 2 o 3 palabras, ya todo el mundo sabe a qué se está refiriendo. Trasciende, o sea, se empieza a transmitir a otras personas, y entonces se les empieza a explicar por qué, en qué circunstancias se dio la experiencia, etcétera, y por qué surgió este refrán. Y se empieza a utilizar cada vez que me sirve. Porque finalmente los refranes han sobrevivido porque nos sirven. Si los hubiéramos desechado, significaría que ya no nos están sirviendo para los fines que surgieron o que nacieron. Pero la evidencia nos dice que las seguimos utilizando porque nos siguen sirviendo. Porque a lo mejor las personas que no acostumbran a leer o ver documentales y demás, esto es una forma de transmitir sabiduría basada en la experiencia. Claro. Ya no necesito ser letrado, no necesito leer mucho. Finalmente, la vida me ha enseñado que este refrán es verdad y que lo puedo aplicar, que lo puedo transmitir, que lo puedo enseñar. Entonces, de eso por eso los refranes van a ser muy difícil que desaparezcan, ¿no? Claro, José Manuel, que nos escucha desde Veracruz, dice, morder la mano que te alimenta. Esto es como algo un refrán muy, muy socorrido en cuanto a la parte del trabajo, ¿no? Incluso de la ingratitud, de ser mal agradecido. Aquello que te ha brindado, aquella persona que te ha brindado, no sé, su amistad, su confianza, que te ha abierto las puertas de su casa y demás, y que tú le pagas de esta manera. Claro, claro. Entonces sí hay. Estos refranes, incluso ya son más recientes y demás. Yo lo escuché hace mucho tiempo y se me quedó muy grabado. De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. Wow. Sabiduría pura. Hay 2 palabras que te abrirán muchas puertas en la vida. Jala y empuja. Claro. Entonces, como te digo. Otro también muy socorrido, cuando alguien, no sé, le va bien o algo, dice, con bombones y platillos, ¿no? O gallina cacarieta es la que toma en cuenta, ¿no? O sea, prácticamente el que habla más, hay que poner el huevo y el... Cacarearlo. Cacarearlo, ¿no? Hay que poner el huevo y cacarearlo. A ver si como roncas duermes, ¿no? A ver si es cierto que como dices, haces las cosas. Entonces, prácticamente, doctora, esta manera de hablar, ¿cuándo empieza a decaer esta manera de hablar en México? Porque yo me acuerdo que cuando yo era chica, pues era como la manera de hablar de mucho dicho, ¿no? Era como una forma de hablar y traíamos como los dichos aquí todo el tiempo. Exactamente. ¿Cuándo se va perdiendo esto? Esta costumbre, digamos, que tú bien mencionas, para nosotros era como muy fácil de entender. O sea, para generaciones, digamos, ¿qué te puedo decir? De los 70s, todavía antes de los 70. Vamos, si tu mamá te decía alguna de estas frases, tú sabías exactamente qué te quería decir. O si estabas en una reunión con amigas y demás, y surgió uno de estos refranes, no sé, de pronto tu novio era más, no muy agraciado, digamos, pero no hay flor sin gracia ni galán sin defecto, y tú sabías a qué se refería. Y de pronto parece ser con estas nuevas tecnologías, con esta nueva llegada, que se empieza a modificar la forma de hablar. Surgen algunos refranes, pero que ya no son compartidos, digamos, por la mayor parte de la población. Estos refranes que aprendimos nosotras de niñas y que tú podías ir a Veracruz o podías ir a Tamaulipas o podías ir a Yucatán y se resultaban todavía comprensibles, a lo mejor con algunas pequeñas modificaciones, pero que sí se entendía lo que querías decir, se han caído en desuso. Yo trabajo mucho con jóvenes en la universidad y sí me sorprende que muchos de estos jóvenes no entienden estos refranes. O sea, les digo un refrán un poco para romper el hielo o un poco para hacer divertida o amena la sesión y me ven como diciendo, ¿qué quieres decir? ¿De qué se trata? Sí han surgido, como les digo, otros avances, otros refranes tecnológicos, pero desafortunadamente estos tienen poco futuro. ¿Por qué? Porque no son compartidos, como en el caso de los refranes tradicionales, por la mayor parte de la población. Y esto dificulta su transmisión.
O sea, por ejemplo, uno de los que me encontré, mujer que tiene blog, no hace de comer. O sea, que están tan ocupadas en esto, pero si tú se lo dices a otra persona en otro contexto, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el blog? Y como que, ¿qué tiene que ver la mujer con la comida y demás? Sobre todo en tiempos en que se supone que las mujeres ya salieron de la casa para hacer otras actividades. Entonces, Claro. estos nuevos refranes que están como surgiendo, como naciendo, desafortunadamente, y esa es una percepción un tanto personal, tienen primero poca difusión y segundo, poca vida, poca durabilidad. Si consideramos que hoy en México hay alrededor de 15 millones de indígenas, que además tenemos una gran parte de población rural, que incluso dentro de las grandes ciudades hay mucha población apegada, o sea, que todavía conserva esta cultura popular, sí podemos anticipar, como lo dice el estudio de la UAM, que los refranes tradicionales todavía van a gozar de una larga y sana vida. Y los refranes que están surgiendo a partir de la tecnología o de ciertos momentos específicos en que nos encontramos, de, no sé, cualquier cantidad de memes o de bromas y demás que salen de algún acontecimiento, pues tienen esta vida mientras dure el acontecimiento. Dentro de 2 o 3 años, a la mejor cercano, no lo comprende. Entonces, incluso estos refranes que antes se decían mucho, por ejemplo, para criticar a las mujeres, pues ya empiezan como a perder un poco su vigencia. ¿Por qué? Por estos nuevos movimientos de equidad de género, por estos movimientos feministas que consideran que estos refranes de alguna manera ofenden a las mujeres, que les faltan al respeto. Claro, ya son agresivos. Exactamente. Bueno, quiero agradecer a Fabiola Martínez, el que nos haya mandado el libro de Dichos o Refranes, compendio temático de Samuel Flores Huerta. Muchas gracias, ya lo subí a la página de México en tu Vida, se los agradezco mucho. Y bueno, sí, por lo que vi rápidamente es muy completo. Esta manera ahora de hablar, inclusive libros, ¿no? Libros sobre refranes, refraneros que han estudiado todo esto, porque pues es una parte de la literatura mexicana y de un modus cotidiano de hablar en algún momento de la época, y sobre todo en la época de oro, si no mal recuerdo, en la época de oro de México, se hablaba mucho en refranes y se decía mucho. Creo yo que en películas de Tintán y de resortes, de resortes, de clavillazo también, claro, se hablaba mucho en refranes, ¿no? Se hablaba y se contestaban, ¿no? Que sí. No sé si ya esas son las coplas, pero se hablaba y se decía en esta parte de refranes, perdón. Sí, incluso hay, bueno, de las películas que también recuerdo tocantes de este tema, esa película con Pedro Infante y con Jorge Negrete, que tiene un enfrentamiento ya antes de empezar a cantar con estas coplas para pues, atacarse de alguna manera, empiezan diciendo los refranes. O sea, era tal esa maestría y ese conocimiento que tenían de un gran número de refranes, que uno decía el refrán, el otro lo respondía y así se la pasaban como si fuera una especie de juego, digamos, de pelota, en el que los dos entendían cabalmente qué era lo que estaba diciendo el otro e inmediatamente tenían el refrán para poder responder. Y entonces lo tenía que ser más avesado. Exacto. Inclusive en Yucatán, ¿no? Los yucatecos hablan a veces de esa manera, ¿no? Se contestan y se dicen, se contestan y se dicen, y de hecho es como una podríamos decirlo, una guerra, ¿no? Como una batalla, exacto. A ver quién dice el refrán o la copla, ¿no? Claro, más sabido, ¿no? Más sabido. Sí. Y además lo padre de todo esto era, sí. Bueno, se dice que entre los de Yucatán y los de Veracruz son los que tienen como más ingenio y más conocimiento de este tipo de habla popular y que son capaces precisamente de llevar a cabo estas especies como de duelos intelectuales, verbales, cultura popular y demás, porque tienen no solamente el conocimiento del refrán, sino una gran experiencia que avala que estos refranes que están diciendo pues son ciertos, son verdaderos. Claro, y prácticamente, bueno, es que me están mandando otro libro que quisiera leerlos ahorita, pero no puedo, ¿no? También
Fabián, el apellido está un poco raro, pero bueno, vamos a dejarlo en Fabián para no decir mal su nombre. El porqué de los dichos de José María Irribarrien. Sentido, origen y anécdotas de dichos, modismos y frases proverbiales. Sí, como te digo, desde el siglo XV se empiezan a recopilar y a imprimir estos refranes, pero a partir del siglo XIX parece ser que tienen como un auge, un boom, ya no solamente entre las clases populares, sino también empiezan a ingresar a estas clases letradas, a estas clases intelectuales, y empiezan a despertar, digamos, ciertos estudios que van a ser consolidados a partir del siglo XX. A partir del siglo XX se empiezan a estudiar los refranes ya de una forma, ¿cómo decirlo?, no me atrevería a decir científica, pero más sistemática. O sea, estudios desde la lingüística, desde la antropología, desde la sociología, que van a abordar el porqué de estos refranes, cómo surgen, pero sobre todo, por qué continúan vivos, qué significan, qué se necesita para poder entender un refrán. O sea, podríamos escribir la historia de nuestro México recurriendo a los refranes. Claro, y además también creo que se hacían en latín, ¿no? Porque estoy así como que en esta ojeada y por lo que veo que también se hacían en latín los refranes. Claro, entonces, estamos hablando de que, bueno, sí es como algo, pues, ancestral, prácticamente. Y más de élites un poco más intelectuales. Por ejemplo, cuando critican a Sor Juana, precisamente porque quiere aprender, porque quiere conocer, porque quiere trascender como mujer, una de las frases que más le dice precisamente el arzobispo, que era la que le estaba atacando, mujer que sabe latín, ni encuentra marido, ni tiene buen fin. Como un poco amenazándola por esta sabiduría. Entonces, están presentes desde hace muchos años, pero esta forma, digamos, de transmitirlo ya no es muy cercana o muy entendible para los jóvenes. O sea, si yo le digo a una chica que aprende latino va a conseguir marido y que a lo mejor va a terminar mal, me va a decir que tiene que ver el latín con todo esto, ¿no? Bueno, porque surge en una época determinada en que el latín simbolizaba que una mujer quisiera aprender más de lo que le correspondía. O sea, tú tienes que dedicarte al cuidado de tu marido, a manejar bien tu casa, a cuidar de tus hijos, y esa es tu responsabilidad moral con la familia y con la sociedad. O sea, buscar otro tipo ¿cómo decirlo? Pues no de atractivos, pero de conocimiento, no debe ser. Tu naturaleza no lo permite, no tienes por qué hacerlo. O sea, de hecho, si lo haces, si lo buscas, puedes terminar mal. Entonces, como te digo, los refranes incluso tienen no caducidad, pero sí límite de comprensión en el que de una época a otra puede perderse el sentido o el significado, o se transforman. O sea, cuando un refrán ya no le dice nada a una sociedad, entonces, ¿qué hace? Se transforma si sigue vigente. Si lo necesito todavía, ¿qué es lo que hago? Le cambio algunas palabras, le cambio algunas cosas, y entonces el refrán puede sobrevivir y ya le dice algo a las siguientes generaciones. Ok. Incluso... y así vamos avanzando. Ajá. Claro. Por ejemplo, uno pensaría que, bueno, dado que son del habla popular y que hablan de la experiencia como una forma de conocimiento, se utilizan mucho, por ejemplo, en los refranes, los animales, que ya estaría como más cercano a la fábula, en que se utilizan personajes animales para poder transmitir alguna enseñanza o alguna moraleja. Y tenemos cualquier cantidad de refranes de caballos, de ovejas, de gatos, de perros, de lo que se te puedas imaginar. De noche, todos los gatos son pardos. A caballo regalado, no se le mira el diente. Doctora, claro. Doctora, me preguntan por qué hablamos de refranes y de dichos. ¿Es lo mismo? Básicamente sí. Lo que pasa es que a veces nos referimos a una y a otra. La diferencia fundamental es que mientras que los refranes sí buscan transmitir una enseñanza, en el dicho no necesariamente se cumple. Ok. Como decías, por ejemplo, un halago a una mujer, no sé, no necesariamente transmite una enseñanza. Entonces se convierte en un dicho, pero está a nada de trasladarse a un refrán. Entonces, la gran diferencia entre unos y otros es que mientras que el refrán sí busca transmitir esta sabiduría o este conocimiento o esta información por lo menos, en el dicho no. El dicho solamente busca ser gracioso, busca ser ameno, busca transmitir una información.
no es aprovechar una experiencia o transmitir un conocimiento. Ok, muy bien. Pues ahora sí que al tiempo mala cara, doctora, ya estamos por bueno, ir concluyendo el programa. ¿Qué podemos hacer para incrementar nuestro acervo cultural sobre los dichos? ¿Cómo podemos retomar pues esta manera de hablar mexicana? Y también yo sé que en otros países hay pues estos... Hay concursos. ¿Hay concursos? ¡Wow! Eso En sí no México me hay la concursos sabía. de refranes, por eso te decía que en Veracruz y en Yucatán es donde más se presta, digamos, a esta situación de hacer concursos de refranes, de cuántos refranes conoces, o te dan un tema en particular y tú tienes que decir los refranes precisamente sobre ese tema. Y yo me despediría, perdón, como dices que ya se está terminando nuestro tiempo, con preguntas a nuestros escuchas. Quiero pensar que todos, si no son mexicanos, si comparten esta cultura latina. ¿Cuántos dichos o cuántos refranes conoces? ¿Quién te los transmitió? ¿Quién te los enseñó? O sea, ¿entiendes de qué se trata? ¿Lo transmitirías a tus hijos? O sea, ¿les hablarías con estos refranes a tus niños? ¿En qué situaciones los utilizan? Porque también es otra forma, digamos, de morir de un refrán. Mientras más cultos y sofisticados nos volvamos y que, claro, no, es que esto no lo puedo utilizar en la casa de mi novia o no lo puedo utilizar en el trabajo. No, finalmente los refranes buscan transmitir esta enseñanza. Entonces, si son, digamos, decentes, se pueden comentar, se pueden decir, incluso pueden servir para romper el hielo. Estamos en una reunión y demás, y está todo el mundo pensando, tratando de dilucidar cómo vamos a llegar a una solución. Y podemos soltar nuestros refranes un poco para decir, no por mucho que nos pongamos serios y demás, estamos llegando a una mejor solución. Al mal tiempo, buena cara. O sea, tenemos que enfrentar esta situación que a lo mejor es problemática y podemos resolverlo. Entonces, si claro, no tememos utilizar los refranes, es más probable que puedan trascender. Entonces, ¿cuántos conocen ustedes? Ahorita ya a Angélica le mandaron no sé cuántos, me imagino que ya tiene decenas y decenas de refranes, pero ustedes hagan este ejercicio en su casa. Reúnanse con sus amigos, con su familia y vean cuántos conocen, de dónde son, qué quieren decir. Claro, por supuesto. Y bueno, irnos comunicando de alguna manera, ¿no? Con esta frases de comunicación de la radio, de empezar nosotros a hablar. Y bueno, pues es muy válido también ir creando pues nuestras propias frases, nuestros propios dichos, ¿no? Y bueno, yo no me quiero ir, doctora, sin antes presentarla, sin decirles que la doctora Amalia Sánchez, pues ella es licenciada y maestra en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, candidata al doctorado en la licenciatura en Historia, de la Universidad Anáhuac del Sur, y también doctorada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con 20 años de experiencia, docencia, y por supuesto también autora del libro Los motivos del soldado, dilemas étnicas y morales de Fray Francisco de Aguilera, así como, bueno, también ha impartido conferencias en diferentes museos. Ella también era, conoce muchísimo de museos y era guía de turista de museos, y próximamente pues estará haciendo guías virtuales de museos y conferencias en línea para que la contacten. También pues ahorita está en el CESA impartiendo clases, entonces realmente es una mujer muy, muy destacada, una gran persona que sabe muchísimo. ¿Dónde te podemos contactar, doctora, para las personas que quieran saber un poco más de tus clases próximas, de tus cursos, de tus talleres y sobre todo, pues de seguir hablando de dichos y de historia de México? Yo tengo un dicho mío muy particular, que digo, yo lo que estoy buscando son secuaces que me acompañen en estas aventuras, en estas correrías por el conocimiento, por los museos, por las calles de nuestra maravillosa ciudad. Mi correo es Amalia Sánchez, así seguido, asa@yahoo.com. Se los repito, Amalia Sánchez, seguido, @yahoo.com. Los espero verlos pronto y sobre todo seguir comentando estos temas tan interesantes y tan divertidos. Muchísimas gracias.
Y bueno, gracias a Antonio Vázquez, nuestro director general de Escucha Radio, a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias a Jani López y a ustedes por escucharnos. Nos vemos en la siguiente emisión el próximo martes a las 5 de la tarde. Soy Angélica Mayén y les dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Y esta semana comienza a conocer los dichos, empieza a hablar de ellos y bueno, ríete un poco. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.